¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? El Real Madrid acaba de ganar 1-0 al Osasuna y con eso eh, termina su debut liguero que suma 3 puntos, algo completamente indispensable y algo que tenía que suceder. El año pasado ya nos pasó que nos enfrentamos a Mallorca y perdimos bueno, no lo perdimos, empatamos nuestro debut liguero y eso al final de temporada termina mermando, te termina siendo importante porque te dejas 2 puntos, después te dejas otros 2 puntos y así sucesivamente terminas perdiendo las ligas. Hoy el Madrid sumó a 3, que es lo más importante, en un partido complicadísimo, en un partido donde los Osasuna se fue a encerrar 5 atrás, fue una cosa de locos, pero que el Real Madrid terminó ganando gracias a nuestra máxima estrella, nuestro Kylian Mbappé, que vamos a hablar acerca de él porque la verdad es que está muy, pero que muy fino, pero en rango general hay que hablar de todo el equipo. Acá me he estado apuntando varias cosas que voy a tomar en cuenta, obviamente, para nombrar acerca del partido, pero antes que nada quiero hablar de las formaciones. Primero quiero recordarles obviamente que pueden suscribirse, pueden darle like a este video y pueden dejarme acá abajo ustedes qué opinan acerca del partido, acerca de cada uno de los jugadores, me gustaría leerlo y sobre todo también vamos a explayarnos en ese gran debut de Franco Mastantuono que nos tomó bastante por sorpresa a algunos y obviamente también hablar de cada y uno de nuestros jugadores, aunque eso lo haremos en más extendido el día de mañana cuando hagamos las notas, pero eso no importa. Para empezar, el Osasuna, ¿cómo formó el Osasuna? El Osasuna fue con Herrera en el arco, obviamente, fue con Boyomo, Catena y Cruz de 3 centrales, luego estuvo Rosier y Beretones, ambos como laterales, Moncayola, Corró, Oros y García en el medio y Budimir de 9. Ese fue el equipo de los Asuna que se encerró de una manera espectacular, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo, gracias a Dios, llegó el penal de Kylian Mbappé cerca de los primeros minutos, cerca del minuto 50, y luego obviamente los Asuna tuvo que intentar un poquito ir más para arriba y ahí se abrió un poquito más el campo. El Real Madrid, por otro lado, formó con Courtois en el arco, que tuvo que trabajar muy, pero que muy poquito. De hecho, si nos vamos a sus estadísticas personales, déjeme que lo vea con exactitud. No tuvo paradas, tuvo 4 salidas que completó muy bien y tocó el balón 34 veces. Sinceramente, como dije, el Osasuna en sí no tuvo una oportunidad sumamente clara. Sí, en el primer tiempo tuvo un desvío, perdón, tuvo un disparo de Budimir que se le va lejos. Luego en el segundo tiempo, cerca del final, tuvo algunas aproximaciones, pero ninguno siendo extremadamente clara. Luego, en la defensa, el Real Madrid salió con la siguiente defensa: Carreras por izquierda, que madre de Dios, tremendo lo de Carreras. Personalmente me ha encantado su partido. Creo que es mucho más futbolista que Fran García y que Mendy y que viene para ser el titular indiscutido, sinceramente. Cómo se metía por medio, cómo intentaba regatear, cómo le doblaba a Vinicius el lateral y cómo participaba también, cómo se metía en el medio. Me gustó muchísimo el partido de Carreras. Benhausen, que es un escándalo, es de los mejores centrales del mundo ya con su edad. Sinceramente me parece espectacular y el día de hoy estuvo muy, pero que muy bien. Tuvo como varios pases muy buenos. En la salida de balón que tiene es estupenda y obviamente en defensa es un titán, es muy, pero que muy férreo. Por otro lado, a su lado derecho estuvo Militao y me venían gustando sus partidos y hoy no me terminó de convencer demasiado, sinceramente. Sí, sí creo que obviamente Militao tiene que ser el defensa que acompaña a Hausen, creo que tiene que recobrar su mejor nivel, pero hoy no estuvo fino al 100%. Hubieron digamos, algunas ocasiones que no terminó decidiendo muy bien, hubo algunos despejes que no estuvieron muy buenos, pero en rango generales obviamente estuvo bastante, pero bastante correcto. Aunque repito y recalco, creo yo que se notó que aún le falta un ligero puntito más para estar completamente fino. Y por la derecha estuvo Trent Alexander-Arnold que termina sin encontrarse a sí mismo en este equipo. Entiendo yo que obviamente es cuestión de que se acostumbre, es cuestión de que recupere su mejor nivel, es cuestión de que entienda a sus compañeros, pero lo veo poco participativo a Trent. No me recuerda para nada al Trent de Liverpool y obviamente teniendo a Carvajal que le va a estar pisando los talones, espero que esto haga que se motive y que piense que, digamos, bueno, y que se motive para seguir adelante y poder recobrar su mejor nivel. Luego, si nos movemos al medio campo, tuvimos a Tchouaméni de pivote, que sinceramente en el partido de hoy no tuvo que hacer mucho, tuvo una recuperación muy bien, o bueno, mejor dicho, tuvo un tackle cerca de nuestro área muy buena en el primer tiempo, creo, pero fuera de eso tampoco hizo muchísimo más, porque obviamente no tuvo tantos balones que recuperar el día de hoy. Luego estuvo Arda Güler y Fede Valverde, que fueron nuestros mediocampistas que se acercaron más al área y que estuvieron bastante, pero bastante correctos. Arda Güler me gustó mucho más en el segundo tiempo que en el primero. En el primero lo sentí un poquito lejos del balón y necesitaba que tocara un poco más. Y luego tuvimos a los atacantes. Brahim Díaz por derecha, que no hizo tampoco muchísimo. Creo yo que obviamente al tener a Vinicius por izquierda el ataque se pronuncia más por ese lado, pero Brahim cuando tuvo el balón tampoco hizo demasiado. Vini por izquierda, que creo yo que ha hecho un mejor partido que el anterior que vimos
contra el Tirol, o Toril, Tirol creo que es. Hoy nuevamente defensivamente estuvo muy bien, estuvo muy implicado. Es verdad que obviamente todavía le sigue faltando con balón, aunque sí creo que le vimos una ligera mejora el día de hoy. Creo que está en buen camino de recuperar su mejor nivel. Aún así, nos falta muchísimo para ver un gran partido de Vinicius. Hoy estuvo correcto, salió como el minuto 70 aproximadamente, pero repito, hay que darle tiempo. Creo yo que es el buen camino el que ha tomado Vinicius el día de hoy. Su actitud estuvo muy, muy correcta dentro del campo y de hecho la afición se lo reconoció. Hubo varios momentos donde Vinicius bajó a recuperar balones, presionó para recuperar balones y la afición lo aplaudió por esos despliegues que tanto se le criticó el año pasado y creo que fue increciendo con el tema de balón en los pies. Empezó un poco errático, o mejor dicho, empezó un poco insípido, tocaba balón siempre para atrás, por así decirlo, le llegaba el balón y no encaraba. Y luego, mientras más pasaba partido, más se sentía cómodo, intentaba más y más cosas. Conseguía corners, metió un balón que Mbappé termina rematando mal, que se la termina rematando mordida. Luego, posteriormente, intenta meter un balón que Mbappé no llega. En rasgos generales, siento que fue de menos a más con el balón y acabó bastante, pero bastante correcto. Aunque, repito y recalco, está lejos de un buen nivel de Vinicius. Aún le seguimos pidiendo mucho más, pero repito, creo que es un buen camino para iniciar para, digamos, volver a retomar ese gran nivel que Vinicius nos ha mostrado. Y luego tenemos a la bestia, al de arriba, a Kylian Mbappé, que ha sido espectáculo. Sinceramente, lo de Kylian Mbappé el día de hoy, sobre todo en el segundo tiempo. En el primer tiempo lo vi un poco desaparecido, no tenía balón, muchas veces tenía que bajar para tomarlo, pero en el segundo tiempo, cuando tuvo una oportunidad de tener una contra, al minuto 49 hizo una contra espectacular, terminaron cometiendo el penal, terminó convirtiéndolo, es decir, ganamos 1-0 gracias a su gol de penal, que él mismo se lo fue a Berico, y posteriormente a eso se sintió más cómodo, comenzó a intentar regates, comenzó a probar mucho más cosas, y sinceramente Mbappé está rapidísimo. Se nota mucho el cambio físico que ha tenido, se nota que ha bajado varios kilos, no sé cuántos con específico, no sé si fueron 5 o 6, no sé cuántos, pero se le nota más delgado y se le nota mucho más ágil. Espectacular lo de Kylian Mbappé. Creo que empezó con un pie derecho muy, pero que muy fuerte. Pero bueno, si nos vamos a la tónica del partido, si nos vamos a, digamos, a visionar lo que es el partido, las notas que he podido tomar. En la primera parte me gustó, y en rasgos generales me gustó esto del todo el equipo en todo el partido, fue la presión y la presión tras pérdida que tuvimos. Eso fue algo muy interesante, todo el equipo estuvo comprometido, eso es algo muy bueno. Es verdad que sobre todo en la primera parte, arriba, no estuvimos móviles, por así decirlo, o mejor dicho, estuvimos muy estáticos. Siento que yo que ahí está el cambio que necesitamos. Es verdad que por ejemplo, Vini se comprometió a la presión tras pérdida y a la presión en sí, eso es algo que se lo reconozco, pero también siento que muchas veces está muy estático. Lo mismo pasó con Mbappé en el primer tiempo, lo sentía muy estático, a veces tenía que bajar y, y para poder tocar el balón un poco y siento que necesitamos mucho más movilidad arriba. Es verdad que el rival era difícil porque estaba completamente encerrado, pero justamente ahí es cuando necesitamos que nuestros jugadores con talento como lo puede ser Vinicius, Mbappé, incluso en el día de hoy Brahim o Arda Güler, intenten algún regate, intenten sacarse algún jugador encima para poder provocar rupturas en el esquema rival. Como dijo acá, aún falta movilidad arriba para generar rupturas y poder acercarse al gol en los partidos de este estilo. Eso es algo muy importante porque obviamente la inmensa mayoría de los partidos de la liga va a ser de este estilo y hay que saber cómo jugarlos. Luego, quiero decir que tenemos también dos centrales que rematan muy bien de lejos. De hecho, nuestras dos aproximaciones más potentes que tuvimos en el primer tiempo fueron dos remates, uno de Hausen y otro de Militao. Eso es algo que me gusta porque los dos probaron. Lo que no me gusta es que digamos, tenemos otros jugadores que pudieron haberlo hecho también, como lo son Tchouaméni, Valverde o incluso el mismo Güler, y no lo intentaron mucho. Güler tuvo una que sí pasó rozando el palo, por así decirlo, pero Valverde no tuvo prácticamente ninguna. Bueno, intentó una que se le fue muy larga, pero creo yo que, sobre todo en el primer tiempo, debieron haber intentado mucho, pero que mucho más. Me gustó mucho el partido de carreras, como señalo acá, va muy bien por dentro. Sinceramente, su función en el lateral es muy buena. No le pusieron mucha nota acá en el SofaScore, pero a mí personalmente me llenó bastante, me gustó mucho lo que vi. Es verdad que creo que fue de más a menos. Siento que acabó un poco, digamos, apagado en el partido, pero en rasgos generales me gustó bastante. Otra cosa que quiero decir es que en el primer tiempo siento que Fede estuvo mucho tiempo arriba, al igual que Arda Güler, y había veces que no tocaban tanto balón, y sobre todo Arda Güler no tocaba mucho balón, y Fede como que no tenía esa oportunidad de rematar de media distancia, y creo que Xabi Alonso notó esto y lo terminó modificando para el segundo tiempo porque los retrasó en su posición. Otra cosa que quiero hablar es un poco
digamos, dos cositas en el primer tiempo, son dos faltas a Vini. El primero es al minuto 44 y el siguiente es como al minuto 46. Un posible penal a Vinicius Junior al minuto 44, cosa que no entiendo que no se haya ni revisado. Entiendo yo que obviamente a mí personalmente no me termina de parecer un penalazo, pero sí me parece un penal que por lo menos el VAR debió haber revisado. No estoy diciendo que el árbitro de campo vaya al VAR, sino que, digamos, el árbitro como que parara, escuchara lo que le dijera el VAR y que estuvieran revisando esa posible, bueno, ese posible no, ese empujón que realizó el futbolista, creo que fue Boyomo, por sobre Vinicius Junior, porque sinceramente Vini ya se estaba metiendo en el área, estaba cerca de la línea de fondo y el jugador de los Asuna no lo saca con el hombro, no le mete cuerpo, sino que termina empujándolo. Y sinceramente eso sí me podría llegar a parecer un penal. Luego, al minuto 45 o 46 hay una falta. Sinceramente no entiendo cómo no le sacan amarilla el jugador de los Asuna, que es una falta donde literalmente pisan a Vinicius que se estaba yendo solo. No digo que es roja porque sinceramente estaba muy lejos, pero era una falta de amarilla clarísima. Y ni siquiera cobró falta el árbitro, cosa que es inentendible. Luego pasamos al segundo tiempo y acá es donde cambia todo. Repito y recalco. Obviamente los Osasuna salió a proponer un poquito más. El Madrid retrocedió un poquito, digamos, su presión alta para que los Osasuna saliera un poco y dejara un poco más de espacio. Y ahí es cuando Mbappé destrozó a los Osasuna en los primeros minutos. Literalmente, la primera contra que tuvimos acabó en penal. Muy bien lo hizo Kylian Mbappé. Muy, pero que muy bien. Llega un momento a línea de fondo, recorta y, si no me equivoco, fue Juan Cruz, termina barriéndose y llevándose a Kylian por completo. Eso es un penal clarísimo y Mbappé termina convirtiéndolo. Sinceramente, repito y recalco, Mbappé está de locos el día de hoy. De locos. Algo que sí me gustó mucho de la primera parte, antes de seguir con la segunda parte, y en rango general, la inmensa mayoría del partido, hasta por lo menos el minuto 80, es que el Real Madrid no se sintió, digamos, no sintió en ningún momento que los Asuna le hiciera daño. Y eso es algo muy importante. El año pasado, la temporada anterior, todo y cada uno de los equipos de la liga nos hacía daños con las transiciones rápidas que tenían, con las contras que nos metían. Literalmente terminaba Courtois siendo figura, siendo importante. El día de hoy no tuvo atajadas y eso es algo importantísimo. Que el equipo pueda imponerse al rival sin que el rival nos haga daño es algo inmenso. Aún falta que obviamente tengamos más movilidad arriba y tengamos más oportunidades de gol y disparemos más al arco. Eso está clarísimo, porque el día de hoy hemos ganado 1-0 simplemente. Pero creo que es un gran inicio. Creo que esas facetas defensivas, esas transiciones defensivas, mejor dicho, se han cubierto bastante, pero bastante bien. Sobre todo con carreras por izquierda, obviamente teniendo a Hausen es espectacular y Militao para esas transiciones es muy, pero que muy importante. Eh, Algo importante también de este partido es que ya cerca del minuto, si no me equivoco, 60, por así decirlo, déjame que les diga, sí, cerca del minuto 70, perdón, debutó nada más ni nada menos que Franco Mastantuono y regresó Dani Carvajal al Bernabéu. Espectacular recibimiento para los dos. Franco entró por Brahim Díaz, Dani Carvajal entró por Trent Alexander-Arnold y lo hicieron muy, pero que muy bien los dos, obviamente teniendo más en cuenta el debut de Franco. Carvajal sabemos cómo es él, aún siento que no está al 100%, se notó, pero lo vi en un buen nivel, sobre todo para la liga, pero lo de Franco fue espectacular, sumamente participativo, bajaba a tocar balón, tocaba de un lado para otro, de hecho tuvo un remate muy bueno donde se encontró con Kylian Mbappé y hicieron una jugada ahí muy bien, pero en rasgos generales me encantó el debut de Franco Mastantuono y creo que dejó muy, pero que muy buenas sensaciones. Por otro lado, otro que también jugó el día de hoy fue Gonzalo García, que entró al minuto casi 80 por Vinicius, que lo hizo correcto Gonzalo García, y luego Dani Ceballos entró todavía como al minuto 90. Cuatro cambios hizo Xabi Alonso el día de hoy. El Osasuna comenzó a proponer un poquito más a partir del minuto 80, donde tuvo sus mayores aproximaciones, y luego para culminar el partido del minuto 95 hay una roja a Bretones. Sinceramente no la entendí. No cambió nada tampoco la roja, no es que haya sido un robo ni mucho menos, es una roja literalmente al minuto final, pero sobre el papel puedo llegar a entender por qué le sacó la roja, porque es verdad que Bretones no va en ningún momento, o sea, no hay ningún momento que sea disputa de balón y va directamente a cortar a Gonzalo García que estaba aproximándose a la jugada, pero me parece muy excesiva, sobre todo en un partido donde no había habido prácticamente faltas y no había habido prácticamente amonestaciones. La única que siento que se comió el árbitro fue ese pisotón a Vinicius, pero en rango general fue un partido bastante limpio. Y culminar con esa roja creo yo que mancha un poquito el trabajo del árbitro el día de hoy, que fue correcto dentro de lo que cabe, quitando ese posible penalito que para mí no termina siendo tanto, pero se pudo haber revisado, y esa falta a Vini. Si quitamos eso, el partido había sido muy bueno.
pero termina dando una roja que para mí sinceramente no lo es. Entiendo por qué lo cobra, pero sinceramente creo que el VAR debió haber entrado y debió haberle dicho, mira, ¿sabes qué? Creo que es muy excesivo la roja que estás poniendo. Pero en rasgos generales, como les dije, es importante haber ganado el día de hoy. Son 3 puntos más que nos llevamos al bolsillo y eso es algo innegociable y era lo más importante el día de hoy. Aún así, creo que todavía tenemos margen de mejora. Creo que para este estilo de partidos necesitamos movernos mucho más. Necesitamos que Vini y Mbappé combinen mucho más arriba. Brahim Díaz no me terminó de convencer al 100%. Pero como Estantuono creo que es de lo mejorcito que nos ha dejado el día de hoy. Pero repito y recalco, lo más importante fue puntuar, porque luego cuando terminas empatando estos partidos o terminas perdiéndolos, a la larga terminas lamentándolos. Así que al fin y al cabo tenemos 3 puntos, al igual que todos los que han ganado el día de hoy, y pensamos en ganar esta liga. Así que nada, si te ha gustado, por favor suscríbete, dale like y nos vemos en una siguiente ocasión con otro videazo, mi gente. Bye bye.